Atención. Lo que estás a punto de leer te hará cuestionar la lealtad. ¿Estás listo para el shock? Dale me gusta a este video. Suscríbete al canal para no perderte el final. El descubrimiento. El sol de Madrid caía sin piedad sobre las ventanas del ático en el barrio de Salamanca. Pero Lucía apenas notaba el calor. Sus ojos, normalmente llenos de vida, estaban fijos en la pantalla del teléfono, que temblaba en sus manos delicadas. Los mensajes que acababa de descubrir en el móvil de su esposo, Daniel, eran puñaladas directas al corazón. Cariño, no puedo esperar a la fiesta de la empresa de esta noche. Por fin podemos aparecer juntos en público, decía el mensaje de Alba, la secretaria de Daniel. Yo tampoco, mi amor. Esta vez no tengo que inventar una excusa para dejar a Lucía en casa, respondió Daniel, el hombre con el que había compartido los últimos 8 años de su vida. Lucía cerró los ojos, sintiendo cómo su mundo se hacía pedazos. ¿Cuántas veces le había dicho Daniel que las fiestas de la empresa eran solo negocios, que serían aburridas para ella y que prefería protegerla del ambiente hostil? Ella, ingenua, lo había creído. Ahora todo tenía sentido. Los viajes de trabajo constantes, las llamadas en voz baja, el perfume diferente en su ropa, las noches en las que llegaba demasiado tarde para una reunión de negocios. Daniel no la estaba protegiendo, la estaba escondiendo. La mujer de 29 años se levantó lentamente del sofá de cuero italiano que habían elegido juntos en su luna de miel en Roma. Sus pies descalzos tocaron el frío mármol mientras se acercaba al balcón con vista panorámica a la ciudad. Abajo, la vida continuaba su curso. Los coches tocaban la bocina, la gente se apresuraba, los vendedores ambulantes ofrecían sus productos. Como si el mundo no se hubiera derrumbado para ella. Lucía era la envidia de muchas. Licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona, con un posgrado en Derecho Corporativo de la Complutense de Madrid, había renunciado a una carrera prometedora para apoyar a Daniel cuando él decidió expandir su negocio de importación. Su belleza era natural y deslumbrante. El cabello oscuro caía en ondas suaves sobre sus hombros. Su piel clara contrastaba perfectamente con sus ojos almendrados, y su sonrisa iluminaba cualquier lugar. Pero más que su apariencia, era su inteligencia lo que siempre había llamado la atención. Lucía poseía una mente analítica y estratégica que había ayudado a Daniel a construir su imperio, aunque él nunca lo reconociera en público. Ella revisaba contratos, identificaba vacíos legales, sugería expansiones de mercado, todo detrás de bambalinas. Siempre detrás de bambalinas. Ahora, mirando el horizonte de Madrid, Lucía sintió una transformación en su interior. El dolor de la traición se estaba cristalizando en algo diferente, algo mucho más poderoso. No era solo rabia, era determinación, una sed de justicia que hacía que su sangre hirviera y su mente trabajara a máxima velocidad. Volvió al apartamento y observó cada detalle a su alrededor. El cuadro de Goya que ella había elegido, los muebles que había seleccionado con tanto cariño, los libros de su biblioteca personal, perfectamente organizados. Este era su hogar, su vida, y Daniel la había pisoteado. Su teléfono vibró. Un mensaje de su mejor amiga, Carmen. Lucía, cariño, vi una foto en Instagram de la fiesta de la empresa de Daniel. ¿No fuiste? Estaba con una chica. Lucía no necesitaba ver la foto para saber quién era. Alba Herrera, la rubia de 24 años que Daniel había contratado como su asistente ejecutiva hacía 6 meses.
la misma que siempre sonreía demasiado cuando Lucía visitaba la oficina, que se jactaba de tener intimidad con los asuntos personales de Daniel. Pero esta vez sería diferente. Lucía ya no sería la esposa ingenua que se quedaba en casa mientras su marido se divertía con su amante. Ella había descubierto algo que ellos ni siquiera imaginaban. La fiesta anual de la Asociación de Importadores de España sería la próxima semana en el Hotel Ritz, el evento más importante del calendario de negocios de Daniel, donde esperaba cerrar contratos millonarios con inversores internacionales. Una sonrisa lenta y calculadora se extendió por los labios de Lucía. Ella conocía cada detalle del negocio de Daniel, cada cliente, cada proveedor, cada movimiento financiero. Después de todo, ¿quién creían que organizaba todos los documentos, preparaba las presentaciones y revisaba los contratos? Ella era la verdadera mente detrás del éxito de Importaciones Martín. Esa noche, mientras Daniel trabajaba hasta tarde, código para estar con Alba, Lucía se encerró en su despacho personal. Las paredes estaban decoradas con sus diplomas y certificaciones, logros que había dejado a un lado para apoyar a su marido. Ahora, serían sus armas. Abrió su portátil y se puso a trabajar. Primero, necesitaba entender exactamente cuál sería la estrategia de Daniel en la fiesta. Accedió discretamente a su correo corporativo, una contraseña que conocía desde hacía años, y comenzó a trazar cada reunión, cada presentación, cada persona importante que estaría presente. Luego, inició su propia investigación. Llamó a viejos contactos de la universidad, a colegas de sus días de prácticas en despachos de abogados, a proveedores que conocía desde los primeros años de su matrimonio. Lucía estaba construyendo su propia red, preparando el terreno para lo que se avecinaba. Las horas pasaron sin que se diera cuenta. Cuando Daniel finalmente llegó a casa a las 3 de la mañana, encontró a su esposa durmiendo plácidamente en la cama. No tenía idea de que ella había pasado toda la noche tramando. En los días siguientes, Lucía mantuvo su rutina normal. Preparó el desayuno de Daniel, le preguntó sobre su día y fingió interés en sus historias sobre reuniones importantes. Pero por dentro, se estaba preparando como una jugadora de ajedrez, planeando docenas de movimientos por adelantado. Ella sabía que la venganza es un plato que se sirve frío, y tenía toda la paciencia del mundo. Daniel y Alba habían subestimado a la mujer equivocada. Pronto descubrirían que Lucía no era solo una esposa trofeo. Era una fuerza de la naturaleza. Cuando llegara la noche de la fiesta, el mundo de Daniel se desmoronaría, y Lucía estaría allí para ver cada segundo de su humillación. El primer movimiento del juego ya había comenzado, y ella ya tenía varias jugadas de ventaja. ¿Tú qué harías si descubrieras una traición así? ¿Lo confrontarías de inmediato o planearías tu venganza? Deja tu opinión en los comentarios. El plan. Había pasado una semana desde el devastador descubrimiento, y Lucía se había transformado por completo. Por fuera, mantenía la misma rutina de siempre. Se levantaba temprano, preparaba café y despedía a Daniel con un beso en la mejilla. Pero por dentro, una máquina de guerra operaba a plena capacidad. Esa mañana de martes, mientras Daniel estaba en la ducha tarareando una canción, probablemente pensando en Alba, Lucía se encontraba en su despacho privado, ultimando los últimos detalles de su plan. Había pasado noches enteras estudiando cada movimiento de su marido, cada patrón de comportamiento y cada debilidad que pudiera explotar. Su primer movimiento había sido brillante por su simplicidad. Lucía había buscado a Elena Santos,
la organizadora de eventos corporativos más renombrada de Madrid. Elena era conocida por sus contactos impecables y su discreción absoluta, exactamente lo que Lucía necesitaba. «Señora Martín», había dicho Elena durante su reunión en una cafetería discreta en el barrio de Malasaña. «Entiendo perfectamente su situación. Muchas mujeres pasan por lo que usted está pasando, y sí, puedo ayudarla». El plan era elegante. Elena le conseguiría a Lucía una invitación VIP para la fiesta de la Asociación de Importadores, no como la esposa de Daniel, sino como representante de un grupo ficticio de inversores europeos interesados en el mercado latinoamericano. La identidad sería construida con documentos impecables, algo que Elena ya había hecho para otros clientes en situaciones similares. Pero Lucía no se detendría ahí. Había descubierto algo que hacía que todo fuera aún más delicioso. Ricardo Sánchez, el mayor rival de Daniel en el sector de la importación, estaría en la fiesta. Ricardo era un hombre de 55 años, elegante y extremadamente exitoso, que siempre había mostrado un interés discreto en Lucía en los pocos eventos sociales a los que habían asistido juntos en el pasado. En los últimos días, Lucía se había encontrado casualmente con Ricardo en algunos lugares estratégicos de la ciudad. Primero en un Starbucks, donde olvidó llevar dinero y él amablemente le pagó el café. Luego en el Museo Reina Sofía, donde tuvieron una conversación fascinante sobre la exposición de artistas contemporáneos. Ricardo era inteligente, culto y claramente se sentía atraído por ella. «Tienes una perspectiva única sobre el arte, Lucía», había comentado él, mientras observaban una obra de Dalí. «Es una lástima que Daniel no comparta tus intereses culturales». Las palabras de Ricardo habían plantado una semilla. Él conocía a Daniel lo suficiente como para saber que el marido de Lucía no valoraba su inteligencia y sofisticación. Y ahora, esa información sería crucial para los siguientes pasos del plan. Esa tarde, Lucía recibió la llamada que estaba esperando. Era Carmen, su mejor amiga, que trabajaba como periodista de sociedad para una de las revistas más importantes de Madrid. «Lucía, conseguí la información que me pediste», dijo Carmen en voz baja. «Alba Herrera, 24 años, licenciada en negocios por la Universidad de Londres. Lleva 6 meses trabajando en la empresa de Daniel. Y sí, irá a la fiesta como su invitada oficial». «Oficial», repitió Lucía, sintiendo una punzada de dolor que rápidamente se convirtió en combustible para su determinación. «Sí, cariño. Por lo que averigüé, Daniel la registró como su socia de negocios para el evento. Aparentemente, planea presentarla a los inversores internacionales». La santa sangre de Lucía hirvió. Daniel no solo la estaba engañando, la estaba reemplazando públicamente, presentando a Alba como si fuera una parte fundamental de su negocio, cuando la verdadera arquitecta había sido Lucía. Pero esta información solo solidificó su resolución. Si Daniel quería jugar de esta manera, ella jugaría mejor. Esa noche, después de que Daniel se fuera a una de sus reuniones tardías, Lucía puso en marcha la segunda fase de su plan. Llamó a Miguel Sanz, uno de los abogados corporativos más respetados de Madrid. Miguel había sido su profesor en la universidad y había mantenido el contacto a lo largo de los años. «Lucía, qué sorpresa oír tu voz», había dicho Miguel, genuinamente feliz. «¿Cómo están las cosas? Todavía lamento que dejaras el derecho. Eras una de las mentes más brillantes de tu clase». «Miguel, necesito tu ayuda con algo delicado», respondió Lucía. «¿Podrías reunirte conmigo mañana? Es sobre un asunto de negocios bastante complejo». La reunión se programó para el día siguiente en la elegante oficina de Miguel en el barrio de los Austrias. Cuando Lucía llegó,
vestida con un impecable traje negro que acentuaba su figura elegante y su autoridad natural. Miguel no pudo ocultar su admiración. «Estás radiante, Lucía. ¿Qué puedo hacer por ti?» Lucía le explicó su situación con la frialdad de una negociadora experimentada. No mencionó la traición, ya que eso sería irrelevante para los aspectos legales. En cambio, se centró en los hechos. Quería entender sus derechos como cónyuge con respecto al negocio familiar, especialmente considerando su contribución no reconocida al crecimiento de la empresa. «Interesante», murmuró Miguel mientras tomaba notas. «¿Tienes documentación de esas contribuciones?» Lucía sonrió. Durante 8 años, había guardado meticulosamente copias de todos los contratos que había revisado, todos los análisis de mercado que había preparado y todas las estrategias que había desarrollado. Daniel nunca había sabido de esta organización. Él asumía que ella simplemente ayudaba un poco y luego lo olvidaba todo. «Tengo todo documentado, Miguel. Cada correo electrónico, cada archivo, cada contribución. Daniel nunca imaginó que yo guardara registros tan detallados». Los ojos de Miguel se iluminaron con interés profesional. «Lucía, esto es oro puro. Con esta documentación, podemos probar una contribución intelectual sustancial al negocio. Si algo le sucediera a tu matrimonio, algo podría estar a punto de suceder», interrumpió Lucía en voz baja. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Daniel estaba en un restaurante íntimo con Alba, planeando cómo presentarla en la fiesta de la próxima semana. No tenía ni idea de que cada uno de sus movimientos estaba siendo cuidadosamente vigilado y catalogado por Lucía. «Cariño, verás qué maravilloso será», susurró Alba, jugando con su cabello rubio. «Por fin podremos ser una pareja de verdad en público». «Sí, mi amor», respondió Daniel, sosteniendo su mano sobre la mesa. «Después de la fiesta, voy a hablar con Lucía sobre el divorcio. No puedo vivir más esta mentira». Si hubieran sabido que Lucía ya había descubierto todo y estaba orquestando su destrucción pública, tal vez no habrían estado sonriendo con tanta confianza. A la mañana siguiente, Lucía se despertó con una sensación de poder que no había sentido en mucho tiempo. Hoy sería el día para comenzar la fase final de su plan. Se puso un vestido azul marino que resaltaba sus ojos, se maquilló impecablemente y se recogió el cabello en un moño elegante. Cuando Daniel bajó a tomar café, encontró a su esposa más hermosa que nunca. «Te ves hermosa hoy, Lucía», comentó. Pero había algo distraído en su voz. Su mente claramente estaba en otro lugar, o más bien, con otra persona. «Gracias, cariño», respondió ella con una sonrisa serena. «Tengo una reunión importante hoy». «¿Una reunión?» Daniel pareció sorprendido. Hacía meses que Lucía no mencionaba ningún compromiso profesional. «Sí, estoy pensando en volver a trabajar. Tal vez sea hora de retomar mi carrera». Daniel casi se atraganta con su café. La idea de que Lucía volviera al mercado laboral claramente lo molestaba. Una esposa independiente sería un obstáculo para sus planes con Alba. «Pero cariño, no hay necesidad. Yo me encargo de todo. Ya lo sabes». «Lo sé, mi amor», respondió Lucía, besando su frente. «Pero una mujer necesita sentirse útil, ¿no crees?» Después de que Daniel se fuera al trabajo, Lucía se permitió un momento de satisfacción. En unos días, en la fiesta más importante de la carrera de su marido, ella emergería como el huracán que él nunca vio venir. La venganza estaba tomando forma y sería más dulce de lo que jamás imaginó. «¿Crees que Daniel y Alba se merecen lo que les va a pasar? Comenta si estás de parte de Lucía». El enfrentamiento. La sala de eventos del Hotel Ritz nunca había albergado un evento tan importante como la fiesta anual de la Asociación de Importadores de España. El salón principal
Estaba decorado con flores exóticas, candelabros de cristal de Bohemia y una vista panorámica de la ciudad que te dejaba sin aliento. Los invitados más influyentes del sector empresarial español circulaban entre copas de champán francés y canapés, preparados por el chef ejecutivo del hotel. A las 19:30 en punto, Daniel llegó al evento con Alba del brazo. Ella lucía deslumbrante en un vestido rosa pastel que realzaba su juventud, con el cabello rubio cayendo en ondas suaves sobre sus hombros. Daniel, impecable en su esmoquín negro, sonreía con la confianza de un hombre que por fin podía mostrar públicamente a su conquista. «¿Estás nerviosa, mi amor?», le susurró al oído a Alba mientras entregaban sus invitaciones en la recepción. «Un poco», admitió ella, apretando su brazo. «Pero estoy feliz. Por fin puedo estar a tu lado como tu verdadera mujer». Daniel sonrió y besó su mano con delicadeza. «Hoy es nuestro primer día oficial como pareja, el primero de muchos». Fueron recibidos con entusiasmo por los demás empresarios. Daniel presentó a Alba como su nueva socia de negocios y consultora estratégica, títulos que hicieron que la joven sonriera de orgullo. No se dio cuenta de las miradas curiosas y ligeramente maliciosas de algunas de las esposas presentes, mujeres experimentadas que inmediatamente reconocieron la dinámica de la situación. Mientras tanto, a 20 kilómetros de distancia, Lucía ultimaba los últimos detalles de su preparación. Se miró en el espejo de cuerpo entero de su vestidor y apenas reconoció a la mujer que la miraba de vuelta. El vestido verde esmeralda de Paloma Herrera la había transformado en una diosa moderna, elegante, poderosa y absolutamente deslumbrante. Su cabello estaba recogido en un moño bajo sofisticado, con algunos mechones estratégicamente sueltos, enmarcando su rostro. El maquillaje era impecable, sus ojos resaltados con un delineado alado perfecto, sus labios en un tono nude que enfatizaba la belleza natural de su boca. Sus joyas eran discretas, pero extremadamente caras. Unos pendientes de diamantes que habían sido un regalo de Daniel en su 3er aniversario de bodas, y un collar de perlas que había pertenecido a su abuela. «Perfecto», murmuró para sí misma, ajustándose el vestido por última vez. «Es hora de mostrarles quién soy en realidad». A las 19:09. Lucía se subió al asiento trasero del Mercedes-Benz que Elena había alquilado para la ocasión. El conductor, discretamente instruido sobre la importancia de la puntualidad, navegó por las calles de Madrid con la precisión de un piloto profesional. Durante el trayecto, Lucía repasó mentalmente cada detalle de su plan. Sabía exactamente dónde estaría Daniel a las 20:15, en el bar principal, hablando con representantes de la empresa japonesa Tanaka Industries, un negocio que había estado tratando de cerrar durante meses. También sabía que Alba probablemente estaría a su lado, sonriendo y asintiendo ocasionalmente, claramente fuera de lugar en las discusiones técnicas sobre logística internacional y regulaciones aduaneras. A las 20:10, el Mercedes se detuvo frente al Ritz. Lucía respiró hondo, enderezó su postura y salió del coche con la gracia de una reina. El portero, impresionado por su elegancia, casi tropezó al abrirle la puerta. «Buenas noches, señora», balbuceó. «Bienvenida al Ritz». «Gracias», respondió Lucía con una sonrisa que era a la vez suave y poderosa. Entró en el hotel y se dirigió al ascensor que la llevaría al salón de la fiesta. En el espejo del ascensor, se hizo un último ajuste al lápiz labial y se permitió una sonrisa de anticipación. En unos minutos, el espectáculo más importante de su vida comenzaría. Las puertas del ascensor se abrieron en el piso de la fiesta, y Lucía hizo su entrada. El efecto fue inmediato.
Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. Las cabezas giraron. La gente susurraba, preguntándose quién era la deslumbrante mujer que acababa de llegar. Elena, estratégicamente posicionada cerca de la entrada, se acercó de inmediato. Lucía Montenegro, dijo, lo suficientemente alto para que la gente cercana escuchara. ¡Qué placer verte! ¿Qué tal el vuelo desde Barcelona? Excelente, gracias, respondió Lucía en perfecto español, pero con un ligero acento que Elena había sugerido para que la identidad fuera más convincente. Estoy muy emocionada de conocer a los empresarios españoles. He oído cosas maravillosas sobre el mercado local. Mientras tanto, al otro lado del salón, Daniel estaba exactamente donde Lucía había predicho, charlando animadamente con los ejecutivos de Tanaka Industries. Alba estaba a su lado, sonriendo y asintiendo ocasionalmente, claramente fuera de lugar en las discusiones técnicas sobre logística internacional y regulaciones aduaneras. Señor Martín, decía Hiroshi Tanaka, el director regional. Estamos impresionados con su propuesta, pero necesitamos garantías sobre la capacidad de su empresa para manejar volúmenes mayores. Absolutamente, señor Tanaka, respondió Daniel con confianza. Nuestra infraestructura se ha expandido recientemente y tenemos asociaciones estratégicas que nos permiten. Se detuvo a mitad de frase. Sus ojos habían captado un movimiento al otro lado del salón. Una mujer con un vestido verde que estaba atrayendo la atención de todos a su alrededor. Había algo familiar en ella, algo que hacía que su corazón se acelerara de una manera que no podía explicar. «Discúlpenme un momento», murmuró, entregándole su tarjeta a Tanaka. «Alba, continúa la conversación. Vuelvo enseguida». Alba, confundida pero obediente, trató de mantener una sonrisa mientras Daniel se alejaba, claramente distraído por algo o alguien. Al otro lado del salón, Lucía había sido presentada a Ricardo Sánchez exactamente como estaba planeado. El empresario, elegante en su impecable esmoquín, no pudo ocultar su admiración por la misteriosa inversora europea. «Señorita Montenegro», dijo Ricardo, besando su mano con delicadeza. «Es un placer conocerla. Elena me dijo que usted representa a un consorcio interesado en expandirse a América Latina». «Así es, señor Sánchez. Siempre estamos buscando asociaciones con empresarios visionarios», respondió Lucía, con sus ojos brillando con una inteligencia que fascinaba a Ricardo. «He oído cosas maravillosas sobre su empresa. Quizás podamos hablar sobre oportunidades de colaboración. Sería un honor. Permítame presentarle a algunos colegas del sector». Mientras Ricardo la guiaba por el salón, Lucía mantenía parte de su atención en Daniel. Ella podía verlo acercándose lentamente, claramente intrigado por su presencia. El plan estaba funcionando a la perfección. «Ricardo», dijo ella en voz baja. «¿No es ese Daniel Martín de Importaciones Martín? He oído hablar mucho de su empresa». «Ah, sí. Daniel es un competidor», respondió Ricardo con una sonrisa ligeramente irónica. «Un empresario competente, debo admitir, aunque sus métodos a veces son cuestionables». «¿Cómo así?» «Bueno, recientemente descubrimos que ha estado utilizando información privilegiada obtenida a través de, digamos, fuentes poco convencionales. Nada ilegal, claro, pero éticamente dudoso». Lucía fingió sorpresa, aunque sabía exactamente a qué se refería Ricardo. Era una de las estrategias que ella misma había desarrollado para Daniel, años atrás, utilizando contactos personales para obtener información sobre licitaciones antes de que se hicieran públicas. En ese momento, le pareció inteligente. Ahora, sería otra arma en su arsenal. En ese momento, Daniel finalmente se acercó lo suficiente como para ver la cara de la misteriosa mujer con claridad. Cuando sus ojos se encontraron con los de ella, su mundo se detuvo.
Era Lucía, su esposa. Pero no era la Lucía que él conocía. Esta mujer irradiaba poder, confianza, una sensualidad sofisticada que nunca antes había visto en ella. Por un momento, se quedó paralizado, incapaz de procesar cómo su esposa sumisa y hogareña se había transformado en esta diosa que acaparaba la atención de todo el salón. «Lucía», susurró con incredulidad, dando un paso adelante. «Disculpe», respondió ella, fingiendo confusión con una actuación digna de un Oscar. «Creo que me confunde con otra persona. Soy Lucía Montenegro, representante del Consorcio de Inversiones de Barcelona». Ricardo observó la interacción con creciente interés. «¿Se conocen?» «Yo, ella», balbuceó Daniel, completamente desconcertado. «Lo siento, se parece mucho a alguien que conozco». Lucía sonrió con una frialdad calculada. «Oh, qué interesante. Usted debe ser Daniel Martín, de Importaciones Martín. He oído mucho sobre su empresa. Ricardo me estaba contando sobre los métodos innovadores que usted utiliza». La palabra innovadores tenía un tono que hizo que Daniel se estremeciera. Había algo en esos ojos, los ojos de su esposa, que le advertía que algo andaba terriblemente mal. «Lucía, ¿qué estás haciendo aquí?», susurró, lo suficientemente bajo para que solo ella lo escuchara. «Lo siento, señor Martín, pero sigue confundiéndome con alguien. Quizás deberíamos centrarnos en los negocios. Escuché que estaba tratando de cerrar un contrato con Tanaka Industries». La sangre de Daniel se heló. ¿Cómo sabía ella sobre el trato con los japoneses? Era información confidencial que solo había compartido con una persona. Sus ojos volvieron a Alba, que todavía estaba al otro lado del salón, tratando de mantener una conversación con los ejecutivos japoneses. De repente, todo comenzó a tener sentido. Lucía lo sabía. De alguna manera, su esposa había descubierto todo. «Ricardo», continuó Lucía, su voz suave como la seda, pero afilada como una hoja. «Usted mencionó algo sobre métodos cuestionables. ¿Podría explicarlo? Como inversora, necesito entender completamente los estándares éticos de las empresas con las que consideramos hacer negocios». Ricardo, encantado con la oportunidad de molestar a su competidor frente a una inversora potencial, sonrió. «Bueno, hay rumores de que Importaciones Martín obtiene información sobre licitaciones a través de, digamos, relaciones íntimas con empleados de empresas públicas». Lucía fingió conmoción. «¿Relaciones íntimas? ¿Qué tipo de relaciones?» «Del tipo que pueden comprometer la imparcialidad de ciertas decisiones comerciales», respondió Ricardo, mirando directamente a Daniel. Daniel estaba palideciendo. No sabía de dónde había sacado Ricardo esa información, pero estaba peligrosamente cerca de la verdad. Y lo que es peor, estaba siendo expuesto frente a su propia esposa, que por alguna razón diabólica fingía ser una inversora extranjera. En ese momento, Alba se acercó, claramente confundida por la larga ausencia de Daniel. «Cariño, los japoneses preguntan a dónde fuiste. Quieren finalizar los detalles del contrato». El silencio que siguió fue ensordecedor. Alba acababa de llamar a Daniel cariño frente a Ricardo Sánchez y la misteriosa inversora. Peor aún, no se había dado cuenta de que la inversora era, de hecho, la esposa de su amante. Ricardo levantó una ceja, entendiendo claramente la situación. Lucía mantuvo una expresión de leve confusión, como si no comprendiera del todo la dinámica personal de la que era testigo. «¿Su secretaria?», preguntó Lucía a Daniel, con una inocencia falsa. «Yo... ella...», balbuceó Daniel, completamente perdido. ¿Cómo explicar a Alba sin exponer la aventura? ¿Cómo mantener la fachada profesional cuando su vida personal estaba implosionando en público? «En realidad», dijo Alba, con una confianza ingenua
que hizo que Lucía sintiera una mezcla de lástima e irritación. Soy la socia de negocios de Daniel, y también, bueno, somos una pareja. La palabra pareja resonó en el grupo como una bomba. Ricardo no pudo ocultar una sonrisa de satisfacción. Por fin tenía pruebas concretas de que Daniel estaba utilizando relaciones personales para avanzar en su negocio. Y Lucía sonrió. No era una sonrisa suave o comprensiva. Era la sonrisa de una depredadora que por fin había acorralado a su presa. «Qué interesante», dijo. Su voz mantuvo su tono suave, pero con una frialdad que hizo que Daniel se estremeciera. ¿Y su esposa? ¿Sabe sobre esta asociación? ¿Qué piensas que pasará ahora? ¿Lucía le dará el golpe final a Daniel? Comenta tus ideas sobre el final de la historia, el triunfo final. Los 5 segundos de silencio que siguieron a la pregunta de Lucía se sintieron como una eternidad. Daniel estaba congelado. Sus manos temblaban ligeramente mientras procesaba la magnitud de lo que estaba sucediendo. Alba, aún inconsciente de la verdadera identidad de la inversora, sonrió con la ingenuidad de alguien que creía haber ganado su lugar al sol. ¿Su esposa? Alba se rió, un sonido cristalino que cortó el aire como una campana fúnebre. Oh, señorita Montenegro, esa es una historia complicada. Daniel está en proceso de separarse de su esposa. Es una mujer muy simple. No entiende nada de negocios, ya sabe. Se queda en casa, no tiene ambiciones. No es como nosotras, mujeres modernas e independientes. Cada palabra de Alba fue como una puñalada al corazón de Daniel, que observaba con horror cómo su amante destruía cualquier posibilidad de salir de esta situación con dignidad. Ricardo lo miraba todo con el interés de alguien que estaba presenciando el colapso de su mayor competidor. Y Lucía mantuvo su sonrisa helada, preparándose para el golpe final. «Qué perspectiva tan interesante», dijo Lucía con suavidad. «Y dígame, señorita, lo siento, no escuché su nombre». «Alba Herrera», respondió la joven con orgullo. «Soy licenciada en negocios por la Universidad de Londres y he estado trabajando como consultora estratégica para Importaciones Martín desde hace unos meses». «¿Consultora estratégica?», repitió Lucía, saboreando cada palabra. «Qué responsabilidades tan impresionantes para alguien tan joven. Dígame, ¿qué tipo de estrategias ha desarrollado para la empresa?». Alba se sonrojó, claramente insegura de cómo responder. Su papel en la empresa era básicamente decorativo. Organizaba la agenda de Daniel, respondía a las llamadas telefónicas y ocasionalmente redactaba informes que otras personas preparaban. «Bueno, ayudo con la organización general de las operaciones». «¿Organización general?», murmuró Lucía, fingiendo tomar notas mentales. «¿Y los análisis de mercado, los estudios de viabilidad, las negociaciones de contratos internacionales?» El silencio de Alba fue más elocuente que cualquier respuesta. Ricardo comenzó a reírse discretamente, finalmente comprendiendo que estaba presenciando una masacre a cámara lenta. «¿Sabe?», continuó Lucía, su voz adquiriendo un filo peligroso. «Es interesante cómo funcionan los negocios familiares. Muchas veces, el verdadero estratega detrás del éxito es alguien que trabaja detrás de bambalinas sin reconocimiento público». Daniel cerró los ojos, sabiendo exactamente a dónde iba. «Por ejemplo», continuó Lucía, sacando discretamente algunos documentos de su bolso. Estaba revisando algunos materiales sobre importaciones. Martín antes de nuestra posible asociación. Y descubrí algo fascinante. La mayoría de las estrategias de expansión de la empresa, los análisis de mercado más innovadores e incluso los contratos más lucrativos parecen haber sido desarrollados por alguien con formación legal avanzada, alguien con una especialización en derecho de negocios internacionales.
Ricardo se inclinó hacia adelante, intrigado. Daniel intentó interrumpir, pero Lucía continuó implacablemente. Pero aquí está la parte interesante. Oficialmente, importaciones. Martín nunca ha empleado a un abogado corporativo a tiempo completo. Entonces, ¿quién desarrolló estas estrategias brillantes? Ella hizo una pausa teatral, dejando que la pregunta flotara en el aire. A menos que, continuó, una sonrisa diabólica dibujándose en sus labios. El verdadero estratega fuera alguien muy cercano al señor Martín. Alguien con acceso íntimo a toda la información de la empresa. Alguien que trabajó incansablemente detrás de bambalinas, sin recibir nunca crédito público. En ese momento, varias personas a su alrededor comenzaron a prestar atención a la conversación. La voz de Lucía, aunque suave, tenía una autoridad que atraía a los oyentes de forma natural. ¿Se refiere a alguien en específico?, preguntó Ricardo, claramente fascinado. Me refiero, dijo Lucía, su voz ahora llena de una frialdad que hizo que Daniel se estremeciera. A la esposa de Daniel Martín, Lucía Adams, una mujer con un título en Derecho de la Universidad de Barcelona, con una especialización en Derecho Corporativo de la Complutense de Madrid, una mujer que abandonó una carrera prometedora para apoyar los sueños de su marido, una mujer que pasó 8 años desarrollando cada estrategia, revisando cada contrato y analizando cada oportunidad de mercado que transformó Importaciones Martín de un pequeño negocio familiar en un imperio de importación. El silencio a su alrededor fue absoluto. La gente se había acercado, atraída por la tensión palpable de la situación. Daniel estaba tan pálido como un fantasma, finalmente comprendiendo la magnitud de lo que su esposa había descubierto y preparado. «Pero ¿sabes lo que es más interesante?», continuó Lucía, ahora dirigiéndose directamente a Alba, que comenzaba a sentirse incómoda. «Es que esta mujer simple que no entiende de negocios es, de hecho, la verdadera arquitecta del éxito que ahora tú reclamas como propio». Alba miró nerviosamente a Daniel, buscando apoyo, pero él estaba petrificado. Finalmente, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en la mente de la joven. «Señorita Montenegro», Daniel finalmente logró susurrar. «¿Podemos hablar en privado?» «Lo siento, señor Martín, pero no creo que tengamos nada que discutir en privado. Como inversora potencial, todas mis preguntas deben hacerse de manera transparente». En ese momento, Elena se acercó al grupo, seguida de 2 hombres elegantes que Lucía reconoció de sus preparativos. Periodistas de El Economista, la publicación de negocios más importante de Madrid. «Lucía», dijo Elena, lo suficientemente alto para que todos escucharan. «Me gustaría presentarte a los señores Tomás Restrepo y Carlos Vega de El Economista. Están haciendo un reportaje especial sobre inversores internacionales en España». Los periodistas saludaron a Lucía respetuosamente, claramente impresionados por su presencia y su elocuencia. «Señorita Montenegro, es un placer conocerla. ¿Podríamos hacerle algunas preguntas sobre sus planes de inversión en el país?» «Por supuesto», respondió Lucía con gracia. Pero justo estaba discutiendo algunas preocupaciones éticas sobre ciertas empresas locales con el señor Sánchez. «¿Preocupaciones éticas?», preguntó Tomás Restrepo, inmediatamente interesado. Como periodista de investigación, tenía un olfato agudo para los escándalos. Ricardo, saboreando la oportunidad de exponer a su competidor, no perdió el tiempo. Estábamos discutiendo prácticas cuestionables de algunas empresas del sector. El uso de información privilegiada, relaciones personales inapropiadas para obtener ventajas competitivas. «Guy», añadió Lucía, su voz cortando el aire como una espada. «La apropiación indebida de la propiedad intelectual». Las palabras cayeron como una bomba. Daniel,
Finalmente entendió que no había escapatoria. Su esposa no solo había descubierto la aventura, había preparado su destrucción completa y pública. ¿Propiedad intelectual?, preguntó Carlos Vega, con sus antenas periodísticas totalmente activas. Sí, respondió Lucía, sacando más documentos de su bolso. Tengo aquí evidencia de que ciertas empresas han apropiado sistemáticamente el trabajo intelectual de colaboradores no reconocidos, específicamente cónyuges, que contribuyeron significativamente al desarrollo de estrategias de negocio sin recibir el crédito o la compensación adecuada. Entregó los documentos a los periodistas. Estos son contratos, análisis de mercado y estrategias de expansión, todos desarrollados por una fuente no acreditada, pero que fueron presentados públicamente como trabajo original por la dirección de la empresa. Daniel intentó intervenir. Esos documentos son privados. No puedes... En realidad, lo interrumpió Lucía, su máscara de Lucía Montenegro finalmente cayendo. Sí puedo, porque todos estos documentos fueron desarrollados por mí, Lucía Adams, tu esposa, la mujer que acabas de permitir que tu amante llame simple y sin ambiciones. El impacto de la revelación fue sísmico. Alba se puso tan blanca como un papel, finalmente comprendiendo que había pasado los últimos minutos insultando a la esposa del hombre que amaba, una esposa que ahora se revelaba como mucho más formidable de lo que jamás imaginó. Los periodistas comenzaron a tomar fotos y notas frenéticamente. Ricardo se reía abiertamente, encantado con el espectáculo. ¿Y Daniel? Daniel se desplomó en una silla cercana, finalmente comprendiendo que lo había perdido todo. Señores de la prensa, continuó Lucía, ahora hablando con la autoridad de una ejecutiva experimentada. Tengo una propuesta. ¿Qué tal una entrevista exclusiva sobre la propiedad intelectual femenina en el mundo de los negocios? Tengo una historia fascinante sobre cómo las mujeres talentosas son sistemáticamente borradas de los éxitos que ayudan a construir. Eso sería fantástico, respondió Thomas Restrepo de inmediato. ¿Podemos programarla para mañana? Perfecto. Y supongo que también les gustaría investigar las prácticas éticas de importaciones, Martín. Tengo una extensa documentación sobre métodos cuestionables para obtener contratos. Mientras los periodistas hacían citas y Ricardo ofrecía información adicional sobre las dudosas prácticas de su competidor, Alba finalmente encontró el valor para hablar. ¿Tú eres realmente su esposa? Lucía se volvió hacia ella con una mirada que mezclaba lástima y desprecio. Lo soy. O más bien, lo fui. Porque después de esta noche, creo que nuestro matrimonio ha llegado definitivamente a su fin. Yo no sabía que eras inteligente, capaz, poderosa. No, cariño. Tú creíste la versión que Daniel te presentó de mí. La esposa simple que se queda en casa sin hacer nada. ¿Alguna vez te preguntaste cómo un hombre mediocre como Daniel logró construir un imperio de negocios él solo? Alba no pudo responder. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro a medida que la magnitud de su ingenuidad se hacía evidente. Lucía se volvió hacia Daniel, que seguía en silencio. Destrozado. Y en cuanto a ti, mi querido exmarido, espero que hayas disfrutado de tu última fiesta como propietario de importaciones, Martín. Porque a partir de mañana, cuando mis abogados presenten el divorcio, descubrirás exactamente qué porcentaje de la empresa me pertenece legalmente. Hizo una pausa, permitiendo que las palabras se asimilaran. Verás, durante 8 años, documenté meticulosamente cada contribución que hice a la empresa, cada estrategia, cada análisis, cada contrato. Y de acuerdo con la ley, los cónyuges tienen derecho a una compensación por las contribuciones intelectuales a los negocios familiares. El rostro de Daniel
perdió todo el color restante. Por cierto, continuó Lucía con una sonrisa que era puro veneno. Ricardo, creo que discutimos una posible asociación entre tu empresa y mi futura empresa independiente. Sería un honor, Lucía, respondió Ricardo, besando su mano con genuina admiración. Una mujer con tu inteligencia y experiencia sería una socia invaluable. Lucía se volvió por última vez hacia Daniel y Alba. La venganza, dijo con suavidad, es un plato que se sirve mejor frío, y ustedes dos acaban de ser servidos. Con eso, tomó el brazo de Ricardo y se alejó, dejando atrás los restos de la vida que había construido con Daniel y los sueños ingenuos de Alba. Detrás de ella, podía escuchar el sonido de las cámaras fotografiando a la pareja destrozada y las voces de los periodistas haciendo preguntas cada vez más agresivas. Lucía Adams había muerto esa noche. En su lugar, había nacido una mujer más fuerte, más inteligente y definitivamente más peligrosa, y su imperio apenas estaba comenzando. La fiesta continuaba a su alrededor, pero para Daniel y Alba, la música se había detenido para siempre. Dale me gusta a este video si crees que Lucía hizo lo correcto y comparte tus pensamientos en los comentarios. El nuevo amanecer. 6 meses después, el sol de la mañana bañaba la oficina ejecutiva en el piso superior de la Torre Picasso, uno de los edificios más prestigiosos de Madrid. Lucía Montenegro, el nombre que Lucía había adoptado profesionalmente después del divorcio, ajustó delicadamente su taza de porcelana mientras revisaba los informes financieros de su nueva empresa. Montenegro Consultoría Estratégica. Solo habían pasado 6 meses desde esa noche transformadora en el Ritz, y Lucía había construido un imperio que rivalizaba con cualquier cosa que Daniel hubiera soñado con lograr. El teléfono de la secretaria sonó en la oficina de al lado. Señora Montenegro, el señor Ricardo Sánchez está aquí para la reunión de las 10, anunció Sofía, su asistente ejecutiva, una mujer de 40 años, experimentada y eficiente, muy diferente de las secretarias decorativas que otros ejecutivos preferían. Puedes hacerlo pasar, Sofía, y por favor, dile que cancele mi agenda después del almuerzo. Ricardo tiene una entrevista para CNN Internacional a las 2 de la tarde. Lucía sonrió al recordar cómo llegó hasta aquí. La humillación pública de Daniel esa noche había sido solo el primer movimiento de un juego de ajedrez mucho más complejo y satisfactorio. Ricardo entró en la oficina, elegante como siempre. Pero ahora había algo en sus ojos que Lucía reconocía perfectamente. Genuina admiración y un toque de reverencia. Ya no era el poderoso empresario que cortejaba a una inversora potencial. Era un socio igual que reconocía a un igual. Buenos días, Lucía, dijo, besando su mano con delicadeza. Los números del tercer trimestre son impresionantes. Nuestra empresa conjunta ha superado todas las proyecciones. Buenos días, Ricardo. Por favor, siéntate. Tenemos mucho que discutir sobre la expansión a Colombia. Mientras se acomodaba en el sillón de cuero italiano, un mueble que ella misma había elegido para que combinara con la decoración minimalista y poderosa de su oficina, Lucía se permitió un momento de satisfacción. La empresa conjunta entre Montenegro Consultoría Estratégica y las empresas de Ricardo se había convertido en una de las asociaciones más rentables en el sector del comercio internacional español. Pero el verdadero placer no provenía solo del éxito financiero. Venía de la justicia poética de su ascenso, construido sobre los escombros de la arrogancia de Daniel. Antes de empezar, dijo Ricardo, sacando una revista de su maletín ejecutivo. ¿Viste la portada de El Economista de esta semana? Lucía sonrió. ¿Cómo no lo habría visto?
Su foto ocupaba toda la portada de la revista de negocios más importante de Madrid, acompañada por el titular: Lucía Montenegro, la mente estratégica que revolucionó el comercio internacional español. La historia de 8 páginas contaba la historia oficial de su carrera. Una abogada brillante especializada en derecho de negocios internacionales, que había decidido fundar su propia empresa después de años de trabajar discretamente como consultora. El artículo destacaba su impecable educación, su visión estratégica innovadora y su capacidad casi sobrenatural para identificar oportunidades de mercado antes que sus competidores. Por supuesto, el artículo no mencionaba a Daniel directamente. No era necesario. Cualquiera en el sector empresarial español sabía exactamente de dónde provenían la experiencia y el conocimiento que ahora hacían de Lucía Montenegro una de las consultoras más solicitadas del país. «Es un excelente artículo», comentó Lucía con modestia, aunque creo que exageró un poco en algunos aspectos. «¿Exageró?», se rió Ricardo. «Lucía, en 6 meses has construido una empresa que ya factura más por trimestre que algunas empresas tradicionales en todo el año. Transformaste 3 empresas familiares en líderes del mercado y desarrollaste estrategias de expansión internacional que se están estudiando en las universidades. Si hay alguna exageración, es por modestia. Era verdad. Después de esa fatídica noche, Lucía había canalizado toda su energía e inteligencia reprimidas en construir algo genuinamente suyo. Cada cliente que ganaba, cada estrategia exitosa que implementaba y cada contrato millonario que cerraba era una declaración silenciosa de su verdadero valor. Y los clientes llegaban en masa. Empresarios que habían conocido su trabajo detrás de bambalinas en importaciones. Martín, finalmente podían contratar a la mente detrás de las estrategias que tanto admiraban. Ejecutivos internacionales que se habían impresionado con los análisis de mercado desarrollados por el equipo de Daniel, descubrieron que podían trabajar directamente con la verdadera autora. El teléfono de Lucía vibró discretamente. Un mensaje de Carmen, su mejor amiga y ahora directora de comunicaciones de su empresa. «Cariño, tienes que ver esto. Acabo de recibir una llamada de Forbes España. Quieren incluirte en la lista de las 30 mujeres de negocios más influyentes del país. Y hay más. CN España quiere hacer un documental sobre mujeres que han convertido los fracasos personales en éxitos empresariales espectaculares». Lucía escribió rápidamente. «Programa las entrevistas. Y Carmen, gracias por estar siempre a mi lado». «¿Son buenas noticias?», preguntó Ricardo, notando su sonrisa. «Siempre hay buenas noticias cuando controlas tu propia narrativa», respondió Lucía filosóficamente. «Pero hablemos de negocios. ¿Cómo van las negociaciones con el grupo colombiano?». Mientras discutían los detalles de la expansión y las estrategias de mercado, Lucía no pudo evitar tener un flashback de esos días oscuros de hacía 6 meses, cuando descubrió la traición y sintió como si su mundo se hubiera derrumbado. Qué mujer tan ingenua había sido, pensando que su vida dependía de Daniel. Qué terrible error había cometido al disminuir sus propios sueños para apoyar los de él. Qué tiempo tan precioso había perdido siendo la esposa perfecta para un hombre que ni siquiera la valoraba lo suficiente como para presentarla en público. Pero tal vez todo eso había sido necesario. Quizás necesitaba pasar por esa humillación para redescubrir su propia fuerza. Quizás necesitaba ser subestimada para aprender a no subestimarse nunca más a sí misma. El intercomunicador interrumpió sus pensamientos. «Señora Montenegro, la señora Elena Santos también está en la línea. Dice que es sobre el evento de lanzamiento de su fundación». «Gracias, Sofía. Dile que la llamo en 1 hora». «Ah, la fundación.
Ese había sido otro proyecto nacido de esa noche traumática. La Fundación Lucía Montenegro para el Emprendimiento Femenino ya había ayudado a más de 200 mujeres a lanzar sus propios negocios. El enfoque era específico. Mujeres que habían sacrificado sus carreras por matrimonios o relaciones y ahora querían reconstruir sus vidas profesionales. Cada historia que llegaba a la fundación se hacía eco de su propia experiencia. Abogadas que se convirtieron en amas de casa, ingenieras que abandonaron proyectos para apoyar a sus maridos y médicas que pausaron especialidades para criar a sus hijos, y luego descubrieron que sus maridos se habían ido con compañeras más jóvenes. Lucía había convertido su dolor en propósito, su humillación en fuerza para otras mujeres. Y nada la satisfacía más que recibir llamadas de empresarias que habían reconstruido sus vidas con la ayuda de la fundación. Lucía, dijo Ricardo, interrumpiendo sus pensamientos. ¿Puedo hacer una pregunta personal? Claro. ¿Tienes alguna noticia de él, tu ex marido? Lucía hizo una pausa, considerando la pregunta. Sí, tenía noticias. ¿Cómo no? En el mundo de negocios de Madrid, los círculos eran pequeños y los chismes viajaban rápido. Daniel había intentado salvar su empresa después del escándalo, pero la combinación de la exposición mediática, la pérdida de contratos importantes y la demanda de divorcio, donde Lucía había probado legalmente su contribución intelectual al negocio, había sido devastadora. Importaciones Martín se vio obligada a declararse en quiebra 3 meses después de esa fatídica noche. Ahora trabajaba como gerente de ventas en una empresa de tamaño medio, un puesto que representaba una caída dramática de su antiguo estatus como empresario exitoso. La gente del sector conocía su historia. Sabían que el imperio que él había construido en realidad había sido construido por su ex esposa. Sabían que había cambiado a una socia brillante por una aventura juvenil. Y Alba, la pobre Alba, había aprendido de la manera más cruel posible que ser la otra mujer rara vez termina bien. Daniel, desesperado y humillado, había desahogado sus frustraciones con la joven a la que consideraba responsable de su caída. La relación terminó en solo 6 semanas, dejando a Alba desempleada, deshonrada y con una reputación profesional arruinada. Actualmente trabajaba en una pequeña firma de contabilidad en las afueras de la ciudad, lejos del mundo glamoroso que creía haber conquistado. «Tengo alguna información», respondió Lucía con cuidado, «pero prefiero centrarme en el presente y el futuro. El pasado ya ha cumplido su propósito». Ricardo asintió, reconociendo la sabiduría en sus palabras. «Eres una mujer extraordinaria, Lucía. Convertir la traición en triunfo y la humillación en un imperio no es algo que todo el mundo pueda hacer. Toda mujer tiene esa fuerza dentro de ella, Ricardo. A veces, solo necesitamos una situación extrema para descubrirla». El teléfono sonó de nuevo. Era Sofía, informándole que los ejecutivos de la empresa alemana Industrias Hoffmann habían llegado para la reunión sobre la expansión europea. Lucía se levantó, ajustando el blazer de un traje a medida que costaba más que el salario mensual que Daniel ganaba ahora. Sus tacones Louboutin resonaron en el mármol mientras se dirigía a la puerta. «Ricardo, demos la bienvenida a nuestros invitados alemanes. Tengo una propuesta que revolucionará nuestra presencia en el mercado europeo». Mientras caminaban por el pasillo hacia la sala de reuniones principal, Lucía pasó frente al espejo de cuerpo entero que decoraba la pared. La mujer que la miraba de vuelta era irreconocible de la esposa sumisa e ingenua de hacía 6 meses. Esta Lucía irradiaba confianza,
poder y éxito. Sus ojos brillaban con la inteligencia afilada de alguien que había aprendido a no subestimar nunca más su propio valor. Su sonrisa llevaba la serenidad de alguien que había convertido su mayor derrota en su mayor victoria. Ya no era la esposa de la que Daniel se avergonzaba de presentar. Era la mujer que él nunca podría recuperar. Y a la diferencia de lo que mucha gente esperaba, Lucía no sentía amargura ni deseo de venganza adicional. Esa noche en el Ritz había sido suficiente. Daniel y Alba habían recibido exactamente las consecuencias que sus elecciones merecían. Ahora, Lucía estaba demasiado ocupada construyendo su propio legado como para perder el tiempo mirando hacia atrás. Mientras entraba en la sala donde los empresarios alemanes se levantaban respetuosamente para saludarla, Lucía Montenegro sonrió. No una sonrisa de venganza o superioridad, sino una sonrisa de genuina satisfacción. Había demostrado algo mucho más importante que su capacidad para vengarse. Había demostrado su capacidad para renacer. Y eso, después de todo, era el triunfo más dulce de todos. La reunión comenzó, y Lucía Montenegro, la ex esposa escondida, tomó su lugar a la cabeza de la mesa como la CEO de una de las firmas de consultoría más respetadas de Madrid. El futuro nunca se había visto tan brillante. No olvides suscribirte al canal para más historias increíbles. ¿Qué historia te gustaría que fuera la próxima? Déjalo en los comentarios.